En esta diapositiva hay un autor en el cual uso para hacer esto que les voy a describir aquí, que es Giovanni Sartori, un autor italiano. Él tiene un libro, se llama ¿Qué es la democracia? Un libro del 2014, una obra increíble, importantísima. Y Giovanni Sartori, un autor liberal, muy vinculado al neoliberalismo, casi libertario, pero como teórico de la democracia es uno de los más importantes de los últimos mínimo 50 años. Y este libro que les presenté es una obra central en ese respecto. ¿Qué nos dice Sartori? Y aquí ya estamos entrando en las definiciones, compañeros. Sartori dice, él habla de la importancia de definir una democracia. ¿Por qué es importante definir una democracia? Porque hay que segmentar esa definición. Una cosa es, dice Sartori, una definición prescriptiva y otra la definición descriptiva. ¿Qué significa una descripción prescriptiva? Número uno, como ven ahí, tiene que ver con un sentido normativo. Como ustedes conocerán, sobre todo los que son abogados, la cuestión de la normatividad es aquello que a partir de un deber ser organiza la sociedad, la normaliza, ¿no? De ahí viene la cuestión etimológica de normativo. En tanto que por esa cuestión de normatividad se guía por unos ideales. A partir de unos ideales, de una aspiración, eso que decía Roy al principio, a partir de esa aspiración se organiza idealmente una sociedad en términos de cómo se quiere que sea. La democracia tiene una primera definición, dice Sartori, tan importante como la otra, que tiene que ver con unos ideales, que desde los cuales se marca una cuestión normativa en términos de cómo se quiere que sea la democracia. Hay un elemento en la definición de democracia de aspiración siempre, de deber ser, de cómo se quiere que sean las cosas en función de un ideal, ¿correcto? Pero hay otra definición, que es la definición descriptiva. Esta definición, para Sartori, que era un liberal clásico y libertario casi, esta era más importante para él. Las dos tienen mucha importancia, pero esta es más importante. ¿Por qué? Porque esta tiene que ver con los hechos, ¿sí? Y esta definición, en lugar de referirse a una cuestión normativa de deber ser, exige un tipo de validación. Es decir, la democracia como es, no como se quiere que sea, como es, a partir de una realidad que marca pautas de lo que se puede y no puede hacer. Por otro lado, refiere al ámbito de los hechos constatables, por eso mismo que acabo de decir. Y entonces ahí, en estas primeras dos definiciones, dice Sartori, se construye desde ahí el análisis de qué es una democracia real, realmente existente en la historia. En ese marco, él sostiene que la única democracia que realmente ha existido en la historia es la democracia liberal, porque es la única democracia que conjuga en su definición interna elementos de deber ser y elementos descriptivos de lo que es. La democracia liberal, tiene un ideal, propone una cuestión normativa en términos de ideales hacia dónde quiere que llegue la sociedad, y ustedes verán en todas nuestras constituciones que hablan de la igualdad, de que todos iguales, de que todos somos creados iguales. En la Constitución norteamericana estadounidense en 1796, que empieza diciendo todos los hombres son creados iguales por el creador, etcétera. Esa es la dimensión de deber ser que contienen las democracias liberales. Pero dice Sartori, a diferencia de otras democracias como la socialista, él dice, aquí es que está la clave de la democracia liberal, porque es la única que conjuga prescripción con hechos. Es decir, es la única que ha existido, que ha podido traducir sus ideales en hechos. La democracia liberal, sostiene Sartori, que ha podido traducir en leyes, en estados concretos, en sociedades concretas, su ideal de la libertad y la igualdad. Obviamente, con los límites que impone esa sociedad, donde esos ideales no se pueden realizar completamente. Y vamos a ver más adelante esa cuestión de por qué no se pueden realizar con otro autor. Pero dice Sartori que en ese marco, y esto es muy importante aquí esta parte, porque aquí ya Sartori nos da una agenda de estudio científico de la democracia, donde Sartori nos dice, el método para nosotros definir una democracia de manera científica
es el método de estudio comparado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es desarrollar un instrumento de estudios comparados donde nosotros podamos poner en relación diferentes democracias de diferentes partes del mundo. Y esas diferentes democracias en función de qué ideal en términos ideológicos proponían. Un ideal socialista, un ideal liberal, un ideal anarquista, republicano, etcétera, etcétera. Y desde ahí constatar, ¿no?, con ese método, de los ideales que tenía esa democracia, qué cosas realizó en los hechos, cómo fue esa democracia en los hechos, qué institucionalidad creó, qué instrumentos creó, qué devenir le marcó a esa sociedad a lo largo de la historia. Una metodología de estudios comparados históricos es lo que nos da Sartori con esta descripción conceptual de lo que necesitamos nosotros valernos para definir qué es una democracia. En ese sentido, si nosotros vamos a definir una democracia partiendo de esto que nos propone Sartori, hay que hablar en términos no de qué uno cree que es una democracia, sino de dónde han existido realmente, según este autor, ¿no? Y en lugar de, si a mí me preguntan qué es la democracia, en lugar de yo responder directamente, yo creo que la democracia es. Dice Sartori que lo que hay que es partir de qué democracias han existido. Y por lo tanto decir, bueno, hay democracia liberal que ha conjugado ideales con los hechos y hay democracias socialistas que se quedaron en los ideales. ¿Por qué las democracias socialistas se quedaron en los ideales? Dice Sartori. Obviamente, desde ciertos sesgos ideológicos que él tenía, él era muy anticomunista y muy antisocialista, y Sartori sostenía, no con poca razón, que las democracias, por ejemplo, de la Europa del Este, en el contexto de la Guerra Fría, posterior a la Segunda Guerra Mundial, fueron democracias ideales, pero que en los hechos eran dictaduras. Eran países autoritarios, donde la gente no podía votar, donde se regían por unos postulados de Politburó, que venían marcados muchos de ellos desde Rusia, desde el Kremlin, y que por lo tanto el ideal de la democracia, de la igualdad, por ejemplo, y la libertad efectiva, allí no era real, porque qué igualdad y libertad podía haber en una sociedad tan vertical como aquellas, donde el poder estaba definido en esos términos. Y veremos con otros autores más adelante también un poco de por qué esta democracia de tipo socialista, dijeron muchos de ellos, no pudo realizarse en los hechos. Otro elemento aquí que nos propone Sartori, este es importantísimo también, es que él dice que no existen diferentes tipos de democracia. Por ejemplo, hoy día sectores progresistas proponen de que debe haber una democratización de la economía, que sobre eso vamos a trabajar más adelante en este módulo. Debe haber una democratización de la sociedad, dice el propio Bobbio, que veremos más adelante ese autor. Sartori dice, no hay diferentes tipos de democracia, hay una democracia, que es la democracia política basada en conjugar prescripción con descripción, y es la que ordena en la sociedad, y a partir de ahí se definen otros ámbitos, el ámbito económico, político, etcétera, etcétera. Hay una democracia que es la democracia política. No hay democracias de diferentes ámbitos. Sostiene Sartori. En esta parte, obviamente, yo, por ejemplo, difiero casi por completo de ese planteamiento que hace ahí. Difiero por una cuestión epistemológica y por una cuestión de política concreta que podremos ver más adelante en las preguntas y el debate. Pero este autor muy importante, Sartori, cuando trabaja, cualquiera que quiera leer y aprender de democracia, conceptualmente fundamentado, metodológicamente fundamentado, científicamente fundamentado, yo digo que tiene que leer a Sartori, más allá de si estamos o no de acuerdo con los planteamientos ya de tipo ideológico en los que él entró en muchos momentos, que fueron bastante cuestionables desde una perspectiva no libertaria ni liberal. Pero Sartori, este autor, lo traje porque nos da muchos elementos que creo les pueden servir de muchísimo para construir un método, que cada uno de ustedes pueda ir construyendo un método de cómo definir una democracia. Siguiente diapositiva, vamos a ver. A ver, estoy esperando que... Estoy esperando que cambie, no cambie. Ahora sí. Perfecto. Dos formas de concebir la democracia. Aquí ya estamos trabajando con Sartori y con otros autores
que hacen este tipo de planteamiento. Y vean qué interesante es esto, compañeros, para ir construyendo esas herramientas conceptuales. Hay dos maneras históricas dentro de la modernidad en las que se han definido democracias. Una empírico-pragmática y otra racionalista. La empírico-pragmática, dice por ejemplo Sartori, tiene su mayor ejemplo en la democracia británica. La racionalista tiene su mayor ejemplo en la democracia francesa y alemana, es decir, en la democracia continental europea respecto de la democracia británica. La empírico-pragmática, la forma empírico-pragmática de concebir una democracia. Primero, tiene que ver con una noción de avances graduales en el proceso democrático. Se va avanzando poco a poco mediante experimentaciones, donde se da para atrás, se da para adelante, y en función de los resultados empíricos constatables de esas experimentaciones, se va avanzando justamente. Y ahí hay un ejemplo que es, valga la redundancia, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica, inscritos en esa concepción de tipo pragmática, donde es una democracia que se va tiene una constitución prácticamente inamovible, pero su proceso democrático va como en un proceso de experimentación constante, en esa lógica de, en función de los hechos, ir construyendo los procesos. Esta concepción empírico-pragmática, en esta concepción empírico-pragmática, los hechos determinan la teoría. Y aquí hay algo que es muy clave. Tiene una concepción, ahí ya entramos en un terreno epistemológico, ¿no? Cuando hablamos de hechos que determinan teoría. Y aquí, por ejemplo, hay un elemento a considerar que tiene que ver con que en la concepción pragmática la democracia se define en términos liberales conservadores. Liberal como libertad individual y conservadores en términos de que la realidad está introducida por tradiciones, por unos condicionantes concretos de clima, de territorio, etc. Esa realidad va condicionando el ideal democrático. Y ahora veremos cuando entremos entonces con la democracia concebida desde la perspectiva racionalista. Primero, ahí se plantean avances de largo alcance, no avances graduales, experimentales, sino avances grandes, porque ahí, dice Sartori y otros autores como Raymond Aron, Robert Dahl, autores claves, ellos sostienen que desde esa concepción la realidad se construye desde la razón. ¿Ok? Por lo tanto, no son los hechos que determinan la teoría, sino la teoría determina la naturaleza de los hechos. El racionalista, el intelectual racionalista, el metodólogo racionalista, el pensador racionalista, utiliza los instrumentos de la deducción racional, que es un ejercicio mental, intelectual, para organizar desde ahí la sociedad. El empirista toma los hechos de la sociedad, como un científico que va, ¿no? Y toma una toma para hacer una prueba, y desde ahí define una construcción racional, intelectual, mental. El racionalista opera de manera diferente. Cree que el fundamento de las cosas está en el hecho de hacer ejercicios mentales. Y ahí hay un filósofo, uno de los más importantes de todos los tiempos, que es Hegel, que es clave en eso. Para Hegel, todo lo racional era real, él decía. Entonces, todo lo que se pueda conceptualizar, incluso el mundo de las ideas, el idealismo alemán, a la corriente filosófica a la que él pertenecía, todo lo que uno pueda construir desde la mente es un fundamento de razón. Y ahí viene un señor que muchos de ustedes lo habrán escuchado, que se llama Karl Marx, ¿no? Y Marx era un hegeliano. Lo único que Marx era un hegeliano de izquierda, era un hegeliano no conservador, porque hay corrientes hegelianas conservadoras. Y Marx, como hegeliano conservador, él planteaba un instrumento de análisis racionalista de la sociedad a partir del cual construir mecanismos de intervención sobre la realidad. Para Marx, la teoría, una teoría bien hecha, bien definida, bien trabajada, era más importante que la realidad, porque a través de
de esa teoría científica bien elaborada se podía introducir sobre la sociedad y cambiarla. Ahí hay un elemento hegeliano de tipo dialéctico en términos de esa visión racionalista. Por eso Marx, desde esa concepción racionalista que él tenía, él rechazaba ese empirismo británico, del cual él incluso se burla en algunas cartas de él en su trabajo periodístico, se burla de la Revolución Británica, el proceso revolucionario británico, que efectivamente fue un proceso gradual y que fue una revolución que lo que buscaba era restituir un mundo anterior, que era el mundo de la Carta Magna siglo XIII, traerlo de nuevo al siglo XVIII. Y Marx se burlaba de todo eso, comparándolo con la Revolución Francesa, sobre la cual él tenía obviamente una opinión mucho mejor en términos de revoluciones que planteaban como un nuevo nacimiento para la humanidad. Y efectivamente, desde esas concepciones de empirismo pragmático y racionalista, nosotros podemos concebir la democracia como una cosa fundamentada en una sustancia que plantea un ideal superador siempre hacia la sociedad. Y de otro lado, una visión más conservadora como una cuestión de la democracia de ir validando lo que impone la realidad. Por lo tanto, es conservadora en el sentido de que no plantea rupturas, plantea procedimiento, no plantea sustancias. Y vamos a ir sobre eso más adelante. Las dos formas claves de concebir la democracia: empírico-pragmática, democracia británica; racionalista, democracias continentales europeas, sobre todo Revolución Francesa. Aquí vamos ahora con Bobbio, este otro autor, Norberto Bobbio, italiano también. A Bobbio yo, como lo mencionaba en otra clase, me vi obligado a conocerlo mucho, porque hice mi trabajo de maestría fue sobre Bobbio, sobre el concepto de democracia en Bobbio, el concepto de política y economía política en Bobbio, otro autor muy clave, italiano, como decía, de Torino. Entonces Bobbio, él hace un planteamiento ya en otra coordenada ideológica. Bobbio era un liberal social, un socialdemócrata, es decir, una persona de izquierda, de centro izquierda. Obviamente no era marxista ni socialista, él criticaba mucho las derivas más comunistas y socialistas, pero era de izquierda centrista. Diferentes autores que, como les dije, estaba inscrito en una concepción muy de tipo liberal, casi libertaria. Entonces Bobbio dice que el individuo es el fundamento de la democracia. ¿Por qué el individuo es el fundamento de la democracia? Bobbio en esto parte de algo que también es muy importante y que lo menciono en el documento conceptual que le compartí, que es la cuestión del individualismo metodológico. Y aquí detengamos un momento para entender esto bien, también para que vean unas cosas de esas que se dicen mucho por ahí. ¿Qué es el individualismo metodológico? Es un método de política moderna, de sociedad moderna, a partir del cual se entiende la sociedad desde el comportamiento de individuos. Eso tiene una inscripción en la epistemología que desarrolla la economía política, porque la economía política es la primera ciencia social y a su vez es la primera ciencia social como tal, pero por otro lado es la primera ciencia social que por método se centra en estudiar la sociedad según los comportamientos individuales, y cómo esos comportamientos individuales repercutían sobre un contexto colectivo más amplio. Ese es el individualismo metodológico. Perdón. Entonces aquí hay una cosa que debemos ver. Una cosa es el individualismo metodológico, que efectivamente es un método, pero en tanto método no es una esencia. Por lo tanto, no tiene un fundamento esencial de una verdad como hacen los libertarios y mucha de esta gente, que, sobre todo en redes sociales, que habla desde una naturalización de las cuestiones individuales e incluso se van a autores del siglo XIX, de la economía política del siglo XIX, como Adam Smith, y desde ahí quieren hacer construcciones de un individualismo esencial. Falso. El individualismo metodológico no es un individualismo esencial. La sociedad, lo individual se entiende como un método a través del cual construir y entender mejor la realidad. No es una esencia. Es decir, no se refiere a una esencia individualista que tiene la persona y de un egoísmo natural. No tiene que ver con eso. Es un método. Y entonces,
donde entran estas personas libertarias que hablan desde esas coordenadas, es en un individualismo ontológico, que eso sí va al ser del individualismo y tiene una consecuencia individualizante de la sociedad, como fueron los planteamientos de la escuela austríaca, algunos de ellos, y que fundamentalmente los elementos de esa escuela que tomaron Hayek, que tomaron autores como el propio Schumpeter estaba por ahí, autores como Rothbard, Nozick en la filosofía, entre otros. Esos autores enuncian un tipo de individualismo más que metodológico, de tipo ontológico, de tipo esencial, de una naturaleza esencial individualista de la sociedad. Por lo tanto, tienen consecuencias individualizantes. Otra cosa es el individuo metodológico que trabaja Bobbio, que se vincula más con un individualismo de tipo ético, ¿ok? En tanto el individuo es lo concreto de la sociedad tiene que tener una organización de tipo individual, pero en términos de método de resolución de problemas. Por lo tanto, se preservan los ámbitos de lo público. Y aquí una diferencia clave que tiene que ver mucho con este diplomado, y lo mencionamos ya en la primera clase, liberalismo político y liberalismo económico. El liberalismo político da lugar dice Eliezer que Hayek no creía en el altruismo, exactamente, era un autor que tenía derivas de ese tipo. El individualismo político tiene que ver con un individualismo ético. El liberalismo económico tiene que ver con un individualismo ontológico. Eso, cualquier duda o pregunta, la damos. Pero quería hacer ese paréntesis para ver y centralizar una cuestión que es clave y de la cual se habla muchísimo, que ahora hay ciertos sectores que se abrogan los defensores del individuo y de una serie de cosas, y bueno, la sociedad moderna todo tiene que ver con el individuo, no solo lo que ellos dicen. Y por lo tanto, una cosa es el individuo ontológico, que tiene una consecuencia, y otra es el individualismo ético, que tiene digamos, una deontología política, por lo tanto, construye un proceso político, mientras que el individualismo de tipo ontológico básicamente lo que hace es poner la economía encima de la política en la sociedad. Vamos a entrar sobre eso en la parte de los análisis del segundo momento de este diplomado. Cierro ese paréntesis y volvemos a Bobbio. Bobbio habla del individuo concreto, que es lo actuante en la sociedad. Por lo tanto, Bobbio plantea un asunto que es bastante fuerte, que es que Bobbio dice lo siguiente. Él sostiene que la soberanía en las sociedades modernas, esto que se habla de la soberanía del pueblo, algunos de ustedes hablaron de pueblo cuando hicieron sus descripciones de democracia, Bobbio dice eso no existe. No existe la soberanía popular, existe la soberanía de individuos. ¿Por qué? Porque los individuos es lo concreto. Bobbio dice, el pueblo es una entidad demasiado amplia. Por lo tanto, es inhallable. No se encuentra el pueblo en ningún sitio. Lo que hay son individuos actuando que toman decisiones y que eligen, por ejemplo, a su gobernante. Ahí hay un elemento de esa idea de autonomía kantiana de Kant, que era la autonomía entendida como la capacidad de dotarse de leyes el individuo, a partir de su propia racionalidad que lo constituía irresponsable, ¿no?, de sus elecciones. Ese sentido de autonomía kantiano, que es una de las bases del liberalismo histórico, está muy presente en este individualismo metodológico, desde el cual Bobbio sostiene que no hay soberanía popular, sino hay soberanía en los individuos, que ahí es que está la soberanía real, en el individuo concreto que actúa en la sociedad. Eso de pueblo es inhallable, no se encuentra, y como dice Pierre Rosanvallon también, Rosanvallon dicen que él hace la distinción entre pueblo principio y el pueblo cívico. El pueblo principio es el del pueblo, la soberanía está en el pueblo y ellos son los que mandan. Ese es el pueblo principio, es un ideal. Y ahí nos estamos acercando de nuevo a la metodología de Sartre. Pero el pueblo cívico es el pueblo real, concreto, el que participa, el que tiene derechos políticos, el que tiene derechos civiles. Y ese pueblo no es un principio que refiere a un ideal, sino que es un pueblo concreto a través del cual se monta un procedimiento. Y ahí está la democracia en los hechos. Ahí podríamos decir, mezclando a Bobbio, Rosanvallon, Sartori, estos tres autores, que la democracia podríamos definir
La democracia se trata de individuos que toman decisiones, ¿ok? En el marco de un ideal que propone una idea de pueblo, pero que esa idea de pueblo en los hechos no existe, sino que se trata de los individuos. Ahí podríamos juntar estos tres autores y distinguir entre el ideal del pueblo y los hechos de que son individuos los que van decidiendo. Eso obviamente, eso tiene otras formas de verse y de debatirse. En este esquema que les presento aquí, en este gráfico simple, está el individuo concreto arriba de la soberanía real de Bobbio, y ahí se deriva la democracia basada en un individuo, un voto, y luego las tres traducciones en hechos de la democracia así entendida. Esa democracia así entendida constituye un procedimiento democrático que se basa en la regla de mayoría, se gana y se decide en función de una técnica de número que establece quien tenga mayoría gobierna, quien tenga mayoría es cuya decisión, cuya opinión, cuya visión dirige la sociedad. De ahí vamos a las instituciones democráticas, que esas instituciones por su propia naturaleza, por su propia constitución en sociedades modernas, como las hemos descrito aquí, se basan en instituciones que dirigen pocos individuos con el aval de muchos. Entendamos por esas instituciones democráticas desde un Congreso hasta los aparatos de Estado, como los ministerios, las diferentes institucionalidades que dirigen una política pública y que dirigen en términos de un Estado, ¿no? Que rigen la sociedad de ahí. Las dirigen realmente y las administran pocos individuos. No está toda la sociedad metida en el Ministerio de Hacienda. No está toda la sociedad metida en el Ministerio de Exteriores. Hay unos pocos individuos ahí que en función de un aval democrático de muchos son los que dirigen. Y luego hay un régimen representativo, ya hablamos de eso un poco, y el fundamento de ese régimen representativo aquí ya no es aquello que dijo Constant en el siglo XIX, como les decía. El fundamento aquí es que eso que decía hace un rato, el pueblo es inhallable. No hay un pueblo como tal más allá del principio del ideal. Lo que hay son individuos. En tanto lo que hay son individuos, se instituye un régimen democrático a través del cual esos individuos definen por regla de mayoría quienes van a las instituciones democráticas a tomar decisiones en nombre de ellos. Y ese esquema que les presento aquí es el esquema de la democracia entendida desde el individualismo metodológico, que el autor más importante que más trabajó eso es Bobbio, quien les traje aquí brevemente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Oh, perdón. Sí. Y aquí estamos. Otro elemento clave, compañeros, cuando hablamos de democracia, tiene que ver con lo que nos dice este autor, que es otro de los grandes autores, que se llama Roald Dahl. Él escribió un libro que se llama así, Democracia. Él era estadounidense. Junto con Lizette Seymour, son los dos politólogos estadounidenses más importantes de todo el siglo XX y fueron muy innovadores en sus aportaciones a la ciencia política, a la teoría política. Roald Dahl sobre todo en el campo de la teoría política, Seymour más en el campo de la ciencia política. Entonces, Roald Dahl decía, él tenía un libro que se llama Armas Nucleares y Democracia, un libro clave, que es el que trato de citar aquí, a partir del cual hago esta construcción de ese simple esquema. Roald Dahl hablaba de que en la democracia hay una cuestión de competencias técnicas y competencias morales. Y esto es importantísimo. Y aquí vemos, de las competencias morales, es decir, de un criterio moral de la democracia, se establece como criterio moral que la democracia concierne a todos los individuos de la sociedad. Todos quienes conformamos y formamos parte de la sociedad debemos y estamos habilitados por cuanto individuos, por cuanto dotados de un raciocinio, por cuanto sujetos morales, a participar de la democracia. Entonces, la democracia es una cuestión de todos y permite ese criterio moral que la política no se diluya en procesos, que es algo clave, con lo cual uno puede vincular a través así del análisis conceptual, uno pueda vincular a Roald Dahl con autores mucho más de izquierda que él, que nunca fue de izquierda. Y yo en algunos textos escritos que he hecho
utilizo esas nociones para ponerlas en relación. ¿Por qué? Y esto ya de lo que vimos antes. En este punto que vemos aquí que dice, porque permite que la política no se diluya en procesos, eso quiere decir, se puede interpretar perfectamente, porque la democracia tiene que ver con lo político, con el conflicto, con las identidades, con los antagonismos, con aquellos que nos constituyen como personas, desde la cual construimos, ¿no?, nuestra, valga la redundancia, y de identidades políticas. Entonces, hay un criterio moral, dice Robert Dahl. Hay otro, que es un criterio técnico, y ese apunta, como vimos hace un rato, a instancias democráticas que conciernen a individuos especializados. Y aquí también traigo a otro autor, que es Max Weber, en su libro clásico que se llama Economía y Sociedad. Ahí Max Weber establece de cómo en las sociedades modernas la política se rige a través de lo que él decía, un aparato burocrático racional, que es el Estado. Ese Estado, en las sociedades modernas, lo dirigen pocos individuos, no lo pueden dirigir muchos individuos, porque la naturaleza técnica que tiene, la naturaleza especializada, hace que necesite constantemente unos cuadros especializados que estén dentro de esos aparatos. Y esos cuadros especializados, por la propia naturaleza de su trabajo y la dinámica que envuelve él mismo, hace que se distancien de la sociedad y que tengan un conocimiento de las cosas del Estado, de la técnica de la gestión pública, que no tienen los otros individuos. Por lo tanto, establece una desigualdad en términos de conocimiento. La democracia moderna, entendida de Max Weber junto con Robert Dahl en este esquema, tiene que ver con una democracia desigual, con una democracia desigual en el sentido de que requiere unas capacidades técnicas por la naturaleza compleja de las sociedades que se rigen por aparatos burocráticos racionales, donde hay unos individuos que tienen el conocimiento y la preparación para estar ahí y que son seleccionados por el propio sistema para estar ahí. Esos individuos desarrollan, ¿no?, unas técnicas que los distancian del resto de la sociedad, que carece de esas técnicas. La democracia moderna es desigual, pero Robert Dahl dice, en la medida de que en una democracia se sepa conjugar el criterio moral con el criterio técnico, es una democracia que puede funcionar bien. Y por eso, para mí, Robert Dahl era un gran demócrata liberal, un liberal demócrata de verdad, creo yo, ya entrando en un plano de valoraciones, cuando él decía, sí, la democracia tiene un criterio técnico, es desigual, pero hay una cosa que es la competencia moral, que en la medida de que la mantengamos viva, la mantengamos activa, logra de que no se imponga sobre el criterio moral el criterio técnico. Es decir, que no se imponga la diligencia de pocos por encima del criterio de que todos los individuos estamos dotados de una competencia moral. Por lo tanto, tenemos que participar todos. En la democracia como la entendía Robert Dahl, ese criterio moral de participación de todos estaba por encima del criterio técnico. Por lo tanto, esa cuestión de las elecciones, de que se dirigen hacia las mayorías, de que las mayorías todos puedan participar, para él era más importante que el criterio moral, sin excluirlo, ¿no? sin un criterio de exclusión. Había que conjugar ambos criterios en una democracia real, que él decía es una democracia desigual, la moderna, por la naturaleza de estas sociedades modernas. Volvemos a Bobbio. Aquí ya en otro libro, el primer libro que les cité de Bobbio se llama La teoría general de la política, que lo tengo por aquí también. Ese fue el libro que les estuve citando, el libro más importante de Bobbio, de teoría política. Bobbio también fue un gran teórico del derecho, y este libro, que también recomiendo, está ahí contenido todo su trabajo intelectual en el campo de la teoría política. Pero hay otro librito de Bobbio que es clásico también, que se llama El futuro de la democracia, un libro del 1986, un libro importantísimo. Y en ese libro, Bobbio trabaja lo que vamos a ver aquí, que es un punto fundamental que tenemos que ver. Y aquí sí, que esto nos hace pensar mucho, ¿verdad? Como verán. Dice Bobbio, 1. La democracia es una vía, no una meta. Ahí empieza un planteamiento que tiene una cosa muy clara. Es decir, la democracia, cuando él dice la democracia es una vía, no una meta, por lo tanto, que la democracia no se define en función de sus ideales,
sino en función de su procedimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la democracia es un ideal límite. Un ideal límite es algo que es irrealizable completamente. ¿Por qué la democracia es un ideal límite? Dice Bobbio, porque se fundamenta a su vez en dos ideales límites, que uno es la igualdad y otro la libertad. ¿Por qué la igualdad y libertad son ideales límites? Porque son irrealizables, ya que una niega a la otra, una limita a la otra. Una sociedad donde todos seamos completamente libres deja de ser igual, deja de tener igualdad, ¿no? Porque donde se le da rienda suelta a la libertad, que cada quien haga lo que quiera, obviamente unos van a ser más libres que otros, van a tener más que los otros. Y en una sociedad donde seamos totalmente iguales todos, no hay libertad, porque para que haya libertad, para que haya igualdad total, hay que limitar las libertades, hay que limitar que unos puedan ser más que otros. Entonces, ese hecho de que la democracia se fundamente en igualdad y libertad, siendo estos dos ideales límites, dice Bobbio, la convierte en un ideal límite a la democracia moderna. Es decir, es completamente irrealizable. Por lo tanto, Bobbio propone que cuando nosotros hagamos una definición de democracia, él dice, tiene que ser una definición mínima, muy mínima, para que sea realista. Es decir, para que se base en un procedimiento mediante el cual uno se acerca a sus ideales, y ahí él dice, está el procedimiento democrático basado en la regla de mayoría, a través del cual se trata de hacer realidad el ideal de la libertad y el ideal de la igualdad. Igualdad porque es un voto, todas las personas valen lo mismo un voto, y mediante ese procedimiento se define cuál es la mayoría que gobierna. Y ahí está el elemento de que se gobierna en función de las libertades de los individuos que están circunscritas a una ley y a un procedimiento. Siendo que, volvemos a decir, eso es irrealizable por completo. Por más procedimientos, por más circunscritas que estén, no vamos a ser nunca totalmente iguales ni totalmente libres. Pero una democracia funcional es aquella que trata de acercarse a esos ideales, sabiendo que no va a llegar a él, dice Bobbio. Y permite una democracia entendida en términos mínimos, procedimentales, traducir sus ideales en hechos. ¿Perfecto? Dentro de, reitero, el marco que impone la realidad, que dice que esa realidad hace que no sean completamente realizables. Por otro lado, hay una cuestión de democracia ideal y real a partir de esto que nos dice Bobbio, y una es la democracia ideal, como ya vimos, se centra en aspiraciones. La democracia real es aquella que equilibra esos ideales en la sociedad concreta, en la sociedad real, la sociedad donde lo que hay son individuos, dice Bobbio. No hay tal cosa como un pueblo, que es un elemento inhallable, que solamente se refiere a un ideal y un principio, pero en los hechos lo que hay son individuos que actúan, que piensan, que deciden, que sienten, que padecen, etcétera, etcétera. Esta cuestión, democracia, es una vía, no una meta, de lo que dice Bobbio. Es una vía, un camino para acercarnos a esa meta que son sus ideales, pero nunca se llega porque son límites esos ideales, son irrealizables por su propia naturaleza, dice Bobbio. Una diapositiva clave para trabajar la cuestión de la democracia. Y aquí, con esto cerramos en esta parte de trabajar sobre la base de una descripción de la democracia. Y aquí traigo a colación otro autor alemán contemporáneo, hoy vive todavía, que es Jürgen Habermas, para muchos el filósofo vivo más importante del planeta, alemán, como decía. Y Habermas, hay una pregunta. Yo siento que la democracia es la mejor alternativa, pero a la misma vez entiendo que la mayoría muchísimas veces no siempre sabe lo que les conviene. Sostiene Edgardo, muy buen planteamiento para que lo veamos más adelante. Aquí yo quiero colocar algunas cosas y luego de que coloque esto, porque este punto es clave, para que hablemos una serie de elementos a partir de algunos autores, donde yo trataría como que a partir de esos autores concluir la reflexión para luego abrir de que ustedes participen y sigan y extiendan como esa conclusión la ampliemos. Hoy estamos definiendo democracia, ¿sí? Entonces, él dice Habermas que en la democracia
cohabitan dos lenguajes históricos, políticos. Uno es el lenguaje de la libertad liberal y otro el lenguaje de la libertad republicana. El otro autor que más trabajó esto también, más que Habermas, traje a Habermas porque nos dice algo que yo creo que nos sirve mucho, es Quentin Skinner, que él tiene un libro donde él hace todo un estudio de esas dos corrientes históricas de los últimos 500 años que han convergido en la política moderna, que es una visión de libertad liberal y una visión de libertad republicana, ambas con consecuencias diferentes, tanto ideológicas, en un plano ideal y conceptual, como en el plano de los hechos, de las realizaciones concretas en las democracias que realmente han existido y que se han creado en la historia. Entonces, pero aquí con Habermas dice, la concepción liberal, en la concepción liberal, la formación democrática, es decir, la sociedad democrática, se trata y se ocupa de legitimar el poder. Es decir, en la concepción liberal, la sociedad democrática lo que hace es que legitima. Se trata de un procedimiento mediante el cual uno legitima a quien va a ejercer el poder. Podríamos decir que eso es lo que tenemos en nuestra sociedad, básicamente un procedimiento democrático en el cual votamos cada 4 años para definir quién gobierna. Y después se puede hacer muy poco en nuestras sociedades por los candados que tienen, ¿no? Por otro lado, en esta concepción liberal, dice Habermas, configura una vida democrática de tipo procedimental, como ya decía, donde lo que se privilegia es el orden legal instituido. Y aquí nosotros podremos ver cómo los sectores conservadores tienen una concepción liberal de la democracia. Siempre están hablando del orden, de las leyes y tienen una visión de la república limitada a un orden y a un procedimiento, pero no a su sustancia, que aquí entramos entonces a la otra parte, que es la concepción republicana, que nos habla de la sustancia de la democracia. Es decir, en la concepción republicana, dice Habermas, la formación democrática, la sociedad democrática, constituye a la comunidad política. Esto es fundamental. Una cosa es hablar de la democracia como un procedimiento para elegir quién gobierna y otra es concebir la democracia como aquello que nos constituye como pueblo democrático. Y desde ahí constituimos nuestra comunidad política. Recordemos que en la comunidad política convergen, se mueven la política y lo político, el conflicto y las instituciones. En una concepción liberal se privilegia el ámbito institucional y ustedes verán los conservadores que siempre están hablando de las instituciones, que no les gustan las protestas porque ellos dicen que eso rompe el marco institucional. En la concepción republicana, que tiene una raigambre progresista en los últimos 150 años de historia, tiene que ver con una cuestión más sustancial donde hay que constantemente referirse a aquello que constituye al pueblo. Por lo tanto, desde ahí se ven las movilizaciones, las protestas, como actos democráticos en sí mismos, no como actos de ruptura, como lo ve la concepción liberal, sino como actos constitutivos de ser una comunidad política. Y por otro lado, en esta concepción liberal, la vida democrática, se configura una vida democrática más sustancial que mira siempre al momento fundacional. Y aquí hay elementos tantos, digamos, positivos como pueden ser negativos, porque aquí entra este autor, por ejemplo, como Carl Schmitt, el gran autor alemán que ya les mencionaba. Para Schmitt, él dice que solo puede haber democracia en una comunidad política donde previo a la democracia había una igualdad sustancial. Para él, esa igualdad sustancial era la nación. Y desde ahí se construía un nosotros que era diferente a un ellos, con el cual se podía hablar de una democracia. Porque para Carl Schmitt la democracia tenía que tener esa sustancia igualitaria para que después se pudiera traducir en un proceso formal que no se refería a esa igualdad directamente. Porque él decía que en aquellas sociedades donde esa igualdad sustancial se trata de obviar, a lo que él acusaba en su libro sobre el parlamentarismo, él decía, el liberalismo, decía Sartori, anula la conflictividad, por lo tanto anula esa búsqueda de igualdad sustancial que tiene el pueblo. ¿Y qué pasa? Él dice, esa igualdad sustancial cuando se anula en el plano político se trata de llevar a otros lados y se lleva a los ámbitos étnicos, etcétera, etcétera, porque siempre va a brotar, él dice, lo político y conflicto.
¿no? Esa sustancia identitaria. Siempre va a brotar por algún lado. Un buen proceso político, él decía, es aquel que se fundamenta desde el principio, desde el momento fundacional, en esa igualdad. Eso es problemático porque eso puede tener un fondo racista, ¿no? Basado en eso se puede decir entonces que la democracia alemana es solamente para los blancos alemanes, o la democracia estadounidense es solo para los blancos, porque son la igualdad sustancial, y que toda diversidad que se le incluye a esa democracia a través de una idea de una igualdad de todos irreal. Para Sartori, esa idea liberal de la igualdad de todos es irreal, es solamente una aspiración, pero no se puede traducir en hechos. Lo que hace es que sean demasiado inestables la democracia liberal, y según él decía, en 1925 estaban abocadas al fracaso. No se cumplió su dictado de que la democracia liberal fracasara porque sigue viva, pero sí se cumplió su dictado de que iba a llegar un punto donde las democracias liberales, o iban a llegar determinados momentos donde las democracias liberales iban a ser consumidas por el conflicto identitario dentro del país. Cualquier parecido con la realidad actual, ya sabrán que no es mera coincidencia, ¿no? Este mundo de ahora, de las ultraderechas, de la cosa identitaria, de la lucha entre el bien y el mal, de las nacionalidades, lo que pasó el sábado en Estados Unidos, que un señor salió a masacrar, un muchacho de 18 años, salió a masacrar gente negra, porque para él hay un gran reemplazo y se va a acabar la población blanca estadounidense. Schmidt decía que ¿no? El método, no el antídoto contra esas derivas era que las democracias se basaran en la igualdad nacional de tipo étnica de los pueblos. Entonces que debería haber un Estados Unidos blanco, un Estados Unidos negro, y ustedes sabrán, ¿no? Lo problemático que sería siquiera pensar en ese tipo de cosas, sobre todo en el mundo plural que hay hoy, que eso vamos a ver en la siguiente clase. Pero querías hacerle presentarle esta, este recorrido para que vayamos construyendo, perdón, mejor dicho, vayamos dotándonos de elementos, de herramientas con los cuales hacer una descripción de democracia lo más conceptualmente adecuada y lo más científicamente trabajada. Y vimos ese recorrido que estuvimos haciendo. Si quisiera, aquí pararía un momento la presentación, colocar algunos elementos de ciertos autores, eh, autores importantes en el asunto del análisis de qué es una democracia, como Raymond Aron, un autor liberal conservador. Raymond Aron decía que la democracia tiene un otro. Él tiene un libro muy famoso que se llama La democracia y su otro. Para Raymond Aron, el otro de la democracia, decía él, era el socialismo, él decía, y el comunismo. ¿Por qué? Porque él decía, en el socialismo y en el comunismo se desarrolla una teoría democrática basada en el deber ser de la política. Es decir, en el ideal de la política, en cómo se quiere que sea la política. Mientras que él decía la democracia liberal, que era la democracia real para él, ven la conexión de él, Sartori y toda esta gente, él decía que la democracia liberal real no se basa en el deber ser de la política, sino en el ser de la política. ¿Cómo es la política? Y ahí él cita incluso a Maquiavelo, cuando él habla a partir de Maquiavelo de la autonomía de la política, que nosotros aquí hablamos, de la naturaleza propia que tiene la política, que la desvincula del ámbito económico. Para él, el hecho de que el socialismo y el marxismo sean tan economicistas, que estén todo el tiempo partiendo del hecho de que la sociedad, de que la política es una derivación de la economía, es decir, la política es una superestructura que tiene una base que es las relaciones de producción. Él decía, esa visión economicista es antidemocrática, porque la democracia real tiene que partir de que la política es autónoma, la política tiene su propia lógica, y esa propia lógica de la política, dice Aro, nos tiene que obligar a basar nuestras ideas de democracia en términos de cómo es la política. Una política que tiene su propia dinámica, su propia lógica. Y eso decía Raymond Aron, un autor muy importante en este recorrido. Hay otro autor, como Pierre Rosanvallon, que dice, solo les colocaría un elemento de Rosanvallon que creo que nos puede servir para lo que nosotros estábamos hablando, y es eso que ya les hablaba de
de esa cuestión del pueblo principio, pueblo cívico o pueblo sociedad, como él le llamaba, y aquí hay algo importante que él plantea y tiene que ver con lo que hemos hablado, y es que Rosanvallón dice que la democracia representativa lo que viene a tratar de hacer es resolver esa contradicción casi irresoluble entre el hecho de que la democracia se basa en un pueblo principio, pueblo ideal democrático soberano, y un pueblo sociedad, pueblo cívico, que es el pueblo que realmente decide y toma las decisiones. Que primero no son todos por la ley, porque deciden es la gente mayor de 18 años, deciden es la gente en función de ciertas condiciones participa más o participa menos de la política, y él decía que la democracia representativa lo que viene es a solucionar ese problema entre esas dos contradicciones que tiene de fondo la democracia, el pueblo principio y el pueblo cívico. La democracia representativa a través del elemento representativo, valga la redundancia, trata de resolver eso, es decir, como ni el pueblo principio ni el pueblo sociedad lo podemos conjugar perfectamente y no puede de ahí emanar un proceso adecuado, digamos, tiene que estatuirse, crearse un mecanismo representativo donde se decida quiénes de ese pueblo, de esas dos formas de pueblo, van a decidir, van a tomar las decisiones, van a gestionar y administrar la política. Y esos son los representantes. Como el pueblo no se puede representar a sí mismo, ni el pueblo principio, porque es inhallable, no es casi, es inhallable, insistir, ni el pueblo principio, ni el pueblo sociedad tampoco, el pueblo cívico, no pueden ir directamente al Congreso, a la presidencia, se elige a un representante. Entonces, para Rosanvallón, la democracia representativa trata de solucionar un problema. No es, digamos, eso que también para algunos es que es una esencia de la democracia. No. La democracia representativa para Rosanvallón es un mecanismo de resolver un problema. Para Bobbio, para estos autores que hemos estado viendo, la democracia representativa es un método, un procedimiento basado en la regla de mayoría. Por lo tanto, esas cosas no son esencias, esas cosas son meros instrumentos de la democracia.